Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Silencio, micrófono, acción, filmoteca, cine sin pantallas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca, cine sin pantalla. Como ustedes saben, le dedicamos cada emisión a un tema diferente y esta vuelta el tema va a ser la naturaleza en el cine, un tema que ha elegido el amigo Roger Cosa, quien me acompaña junto con Clara Albizú. Entonces, bueno, como acá dice, estoy siguiendo el guión que ha planteado Roger, ¿no? Planos, ecosistemas y percepciones, lo que corresponde es que le dé la palabra a Roger. Bueno, hola, un gusto una vez más estar con Clara y contigo y con todo el equipo que está por algún lado, sí. Sí, me parecía, primero que nada, hay algo que el cine va de alguna forma a definir, ni bien se constituye como tal, quizás incluso antes de que se transforme en una suerte de tecnología de la ficción, ¿no? O una forma formidable de establecer una relación absolutamente novedosa para los habitantes del siglo XX en adelante, de cómo pensar el acto de narrar, la necesidad de ficción. Pero antes que eso, me da la impresión de que el cine fue o nació con un estímulo que tenía más que ver con la intensificación de la percepción, o al menos uno de los elementos que evidentemente resultaba de una gran curiosidad y de una inquietud incluso ni siquiera artística, más bien cognitiva, era el movimiento. Pero la aparición de la cámara, la invención de la cámara, más allá de que inmediatamente ya fue trastocado por una idea de puesta en escena, porque si uno piensa obreros saliendo de una fábrica, de inmediato ya hay ahí una idea de puesta en escena, en tanto que salen los obreros de la fábrica, no gusta mucho lo que sucede, los vuelven a meter y salen de nuevo. De tal forma que allí hay toda ya una idea de repetición, una idea de imitar algo que puede haber sucedido, pero que en última instancia se pide una repetición para que parezca que, entre comillas, es real, pero hay algo que se está dirigiendo. Esto es un orden de discusiones, que no viene intrínsecamente el tema que estamos hablando hasta cierta medida. La cierta medida o la cierta distinción que yo hago, o la comparación o el enlace que hago con esta idea que acabo de plantear, es que ahí sí ya empieza la fuerza de la narración. Pero hay otra parte del cine que es la fuerza de la percepción, y que me parece que en principio tiene que ver con un recondicionamiento de cómo miramos el mundo circundante, lo que está lejos de nosotros, tanto en el sentido de espacio sideral, un espacio infinito, desde mirar al cielo, a las estrellas, o al mismo tiempo el mundo en la dimensión microscópica, ¿no? Es decir, en este sentido siempre recuerdo, o siempre me parece que corresponde retraer o retomar una idea que tenía Jean Epstein respecto de la cámara como una invención que no es otra cosa que una suerte de evolución de lo que fueron los telescopios o el catalejo y el microscopio, es decir, una forma de despegar la mirada orgánica de la mirada y que la mirada pueda adquirir, más allá que siempre existe una mediación de nuestros ojos, una forma técnica de ampliar las posibilidades de la vista, las posibilidades de la perspectiva, las posibilidades de la visión. Y la cámara fue eso. Entonces, mirar el mundo fue una actitud inmediata, que eso se puede ver en algunos cortos, en algunas películas iniciales, pero de alguna forma en algún momento se va articulando la percepción y la ficción. Y a partir de esto, las formas de filmar la vida natural, o la vida de la naturaleza,
adquirirá una importancia específica. Y bueno, la idea en principio es esa, ¿no? La de poder pensar cómo se fue filmando la naturaleza en el inicio, después del inicio, en algunos géneros y en algunos autores, y cómo llegar a pensar hoy el presente del cine, cómo se filma un espacio, el espacio del mundo natural, que evidentemente es un mundo que no es virgen, más bien es todo lo contrario a un concepto de virginidad. Incluso los lugares que creemos que son vírgenes, la interrelación de los ecosistemas conlleva que nada está, algo que sucede en términos, en un ecosistema aquí en el sur, tiene en algún momento algún efecto en un lugar lejano. O sea, nuestra condición perceptiva de que hay distancias en cierta forma de comprensión de cómo funciona el oxígeno, la relación de los animales, las migraciones, etcétera. Nunca es que lo que sucede aquí no tiene efectos allá, sino más bien hay una interrelación. Entonces, bueno, hoy se filma la naturaleza de una manera muy distinta a como se filmaba 100 años atrás. Y la idea es trabajar, o de alguna forma pensar un poco esto, compartir qué hizo el cine frente a esto y, bueno, simplemente acopiar algunas formas de indagar la naturaleza a lo largo de la historia del cine. Y a decir naturaleza, estoy dejando en parte algo que conforma y constituye la naturaleza, que son los animales, porque me parece que habría que hacer un programa que sea el cine y los animales. Es decir, que estaríamos dedicados, o me gustaría que nos dediquemos en parte a la naturaleza como ese es el lugar donde están las montañas, está el sol, obviamente es la luz, son los árboles, son los minerales, es el océano, es decir, o las estrellas. En principio, eso, todo lo otro que no es la ciudad. O en todo caso uno puede pensar que la ciudad es una especie de transformación de la materia en el mundo natural. O sea, todo esto está en el cine y me parece que acompañan incluso las primeras reflexiones fuertes del cine. Uno piensa en Einstein, uno piensa en Bertolt. Aparecen verdaderamente hay allí un pensamiento sobre el mundo natural. Bueno, Jean Epstein, eso se ve perfectamente en un libro clave de los tantos que escribió Epstein, pero sobre todo El cine del diablo, en donde hay una lectura sobre justamente la relación entre el cine, la naturaleza, la cámara, la percepción, el espacio, el tiempo, el movimiento. Todo eso está allí articulándose. Y bueno, me parece que este es como un poco la introducción, la idea de lo que me parece que podemos hablar. Por otro lado, en Twitter, hace no mucho tiempo atrás, un joven que vos lo conocés, no sé si Clara lo conoce, pero yo sé que vos lo conocés, es Cristian Ulloa, había tuiteado algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Daba a entender que solo sabían filmar la naturaleza los cineastas de derecha, ¿no? Que la mayor parte de los cineastas de derecha... ¿Y cómo justificaba eso? No lo justificaba. Le parecía a él que era así. Le parecía, claro. Bueno, en Twitter es difícil justificar nada. Bueno, haces un hilo y por ahí desarrollás... No fue el caso, digamos, no fue el caso. No fue el caso, ¿no? Y fue una discusión, yo creo que está relacionado con algo de Eric Romer, digamos que es cierto, Romer tiene particular sensibilidad para filmar los espacios libres, ¿no? O sea, la vida, las caminatas, los parques. Hay una relación con el ecosistema que me parece muy rica. Y decía algo de eso. Yo podría añadir ahí un cineasta como Sokurov, que no es precisamente un cineasta que tenga nostalgia de la revolución. Tampoco creo que tenga nostalgia del zar, pero claramente no tiene nostalgia de la revolución. Y en ese sentido, bueno, en Sokurov yo creo que sí, es uno de los grandes sublimes del cine contemporáneo. ¿Y Malik? ¿Malik es de derecha también? Y no sé qué es Malik. Está loco, pero... Igual tiene bastante sentido lo que dice este chico en Twitter,
porque en realidad... No digo que no lo tenga, yo lo quiero mucho, aparte, Cristian es amigo, pero Cristian es me un asombra. amor. Pero me parece que es una muy... tendencia que se verifica en las distintas ramas de la filosofía y del saber vinculadas a la derecha, que es esta relación que tienen con la naturaleza, no solo desde el cine, sino también se ve en la literatura, en el arte, en la misma práctica política, en las imágenes que usaron para hablar desde su ideología, porque incluso desde herramientas que están lo más alejadas de la creatividad posible, como el derecho, que digamos hay toda una En Argentina el derecho es especialmente creativo, Bueno, sí, yo también vengo de ese palo, así que... Está por ser declarada una de las bellas artes. Es el octavo arte. Sí. Literatura fantástica. Sí. Pero más allá de que a veces el derecho sea un absurdo, sino todas las veces, digo, hay una cuestión de un vínculo muy fuerte como fundamentación filosófica entre las corrientes de derecha, y estoy hablando específicamente de los nazis, sin ir más allá, con la naturaleza. Y en el cine también se ve eso, porque de hecho cuando uno es lego en cine como yo, o en la generalidad de la vida, cuando alguien te habla de la primera imagen que se te viene a la cabeza cuando te hablan de naturaleza, y vos te imaginás estos paisajes idílicos, tipo valle entre las montañas suizas, con el pasto verde que ondea con el viento, con las montañas, el cielo pristino azul, el lago. ¿Por qué Suiza? O sea, bueno, es lo que se me viene a mí a la cabeza. Bueno, por eso. Cada uno imagina un paisaje diferente. Yo soy el pueblo en este programa, Pedro. Así que esto es una Argentina dice. No sé, cada uno imagina, me parece, un paisaje distinto. Es cierto, bueno, pero hay parte de lo que decís que entiendo por dónde viene, el libro de Krakauer y su hipótesis sobre el cine de montaña, ¿no? Que él asocia directamente al nazismo, como aparte como manifestación exaltada del espíritu alemán, dominar a la naturaleza, pero yo tengo bastantes diferencias con esa idea. Yo creo que no es tanto sobre dominar la naturaleza, sino como mostrar cuando mira primero estas imágenes como superpuestas sobre la naturaleza y después la práctica política nazi alemana, ya sea el desfile, la madre, todas estas figuras que usan, lo que hacen es al contraponerlas, en realidad lo que te dicen es esto que ves acá, que es la expresión más bella y sublime de lo natural, es lo mismo que esto. Nosotros somos esto, somos la naturaleza, sí, es esto natural. Es lo eterno, ¿no? Y nosotros venimos por acá. Sí, claro. Bueno, no, por eso entiendo esa relación, pero digo, hay un montón de películas que desmienten esa, por lo menos la idea de Krakauer. Pasa que, claro, lo que sí es cierto es que una de las más importantes estrellas del cine de montaña fue Leni Riefenstahl, que después fue la cineasta oficial del nazismo. Entonces es muy fácil hacer esa relación, que es un poco a posteriori, ¿no? Es decir, con el Diario del Lunes, a mí me parece que Krakauer, que escribe el libro en el 47 y que se tuvo que escapar corriendo de Alemania porque lo iban a matar, escribe condicionado por esas cuestiones, ¿no? Es decir, bueno, en 1925 el cine de montaña era proto-nazi. Los nazis estaban todavía pensando cómo se organizaba. Yo creo que hay algo que viene desde antes, y me parece que son todos países en donde el paisaje define bastante la idiosincrasia nacional, y entonces cada cinematografía ha resuelto este tema de una manera distinta. Por ejemplo, los nórdicos, ¿no? Los nórdicos con las películas, qué sé yo, películas como Los Proscriptos o El Tesoro del Señor Arne. El paisaje es una presencia permanente que sirve para encarnar pulsiones que pasan, que determinan la acción por encima de los deseos humanos, ¿no? Y algo de esto después se heredan también los alemanes. El cine de montaña es una variante de esa idea, y yo no creo que necesariamente sea de derecha esa idea. Me parece que incluso es una idea más bien animista, ¿no? Porque, por ejemplo, El Tesoro del Señor Arne, ¿no? La película termina con todos los fiordos congelados que se descongelan, porque ha llegado la época del año en la que los fiordos se descongelan, menos uno en el que se haya anclado un barco
que transportaría a un asesino. Entonces la naturaleza ahí opera como un personaje que detiene a ese asesino, permite capturarlo, lo sacan de ahí, y entonces ahí el fiordo se descongela y el barco puede partir. Pero digamos, son relaciones que tienen, digamos, que aprovechan esa condición inmanente de lo natural y qué sé yo, para acercarla al terreno de lo fantástico, ¿no? Uh-huh. Y sigo sin ver la relación con la derecha. Pero... Sí, me parece que una forma de pero es un problema mío, evidentemente. No, yo no veo ni que... Primero que nada, me parece que en última instancia la naturaleza será un lugar de disputa, de lecturas de mundo, que pueden estar... reconociendo en esto que te digo lo que decía ella, porque es cierto, claro. Lo que dice ella es totalmente cierto. Sí, es totalmente cierto. Y hay un montón de documentales con jóvenes fornidos de las juventudes hitlerianas que corren en la montaña. Es así. Sí, eso es así y claramente, por eso digo que hay como una zona de disputa de cómo pensar la naturaleza, ¿no? Como el lugar donde, digamos, porque en general me parece que la lectura más reaccionaria sobre cómo se filma la naturaleza es pensar que la naturaleza ha sido de alguna forma violada por nuestra especie y que a partir de ese uso casi diabólico se ha perdido como una suerte de equilibrio esencial o natural que estaría en contraposición a cualquier evolución posible dentro de nuestra especie, ¿no? Una cosa así, suena filosófico, pero de alguna manera lo es. Eso vos decís que sería una visión conservadora de... Claro, porque en última instancia lo que está detrás es que hay como un orden establecido del mundo, ¿no? Donde no pudo haber grandes modificaciones y en la medida que pasa el tiempo se aleja uno de esa lectura, de ese mundo originario, de ese equilibrio esencial original. Pero entonces la ecología sería conservadora. Bueno, no necesariamente. Creo que hay formas de la ecología que evidentemente han pensado esto. Hay dos formas de hacer ecología, digamos, en ecología que puede pensar las transformaciones, salir del paradigma, ¿no? de la cultura versus la naturaleza, sino ver una interacción, o sea, es mucho más complejo. Pero lo que a mí me parece que es clarísimo, al menos cinematográficamente, es que hay algo que sucede en esa intersección entre la historia, con mayúsculas, y la naturaleza. Y para mí los dos grandes paradigmas de visión de mundo, que es el fin del siglo XIX, es, por un lado, va a ser Estados Unidos como una especie de gran utopía, ¿no? Pienso en Whitman, en toda esa gente. Entonces todo el cine americano inicial, que es la reconstrucción, la ficción, la reconstrucción a través de la ficción de la nación, sobre todo a partir del western, donde el western va volviendo sobre la historia, y lo que uno va viendo siempre es, bueno, por un lado, todas las películas de los westerns trabajan sobre cómo de a poco se va dejando el imperio de la fuerza por el universo de la ley, ¿no? Eso es algo que está ahí presente. Y al mismo tiempo, cómo hay una interacción entre el pequeño pueblo que empieza a expandirse y la naturaleza, que a mí es una de las cosas que más me emociona de prácticamente todos los westerns, que es el momento en que el vaquero llega a caballo y se empieza a ver la pequeña ciudad, y esas ciudades son Boston, son la nada misma, pero que, claro, estamos ante una instancia incipiente, ¿no? Y eso es para mí algo muy impresionante de la interacción entre la construcción de la nación en un espacio que antes hay algo que no era nación, pero era un territorio, ¿no? Y también, por eso ahí yo, en todo caso, lo conservador sería pensar que ese territorio estaba desierto. Uh-huh. Y entonces venimos nosotros a conquistarlo. Okay. Bueno, pero eso es genial en Ford, porque en Ford, como lo hemos dicho tantas veces, tener las dos cosas. Están las dos cosas, y además hay razones muy distintas de los que estaban antes y los que vienen después, claro, ¿no? Y eso está en pugna, y uno cree que Ford filma la razón blanca, y no es cierto. No. Filma el choque de lecturas, y eso es magnífico. Y la otra gran tradición de cine, que digamos, el cine inicial,
también tenemos que ver digamos, los europeos, sobre todo. Me parece que en los franceses hay una forma de pensar la relación entre la naturaleza y los sueños, o en el expresionismo alemán una relación entre la naturaleza y el espíritu, pero eso sería otro camino, ¿no? Pero sí me parece que hay algo que aparece muy fuertemente, que es la reinvención de la naturaleza en el mundo soviético, porque todas las películas soviéticas son geniales, ¿no? Es la tierra, el tractor, los caballos, la revolución, ¿no? Entonces no solamente está el personaje conceptual de la revuelta, de los obreros, de los trabajadores, de las huelgas, ¿sí? Y de los campesinos, sino que además de todo eso están los tractores, los animales, una reinvención del territorio recibido de otra forma de entender el desarrollo del mundo. Y eso está en todo, y se ve perfectamente en algunas películas, se ven en todo, para mí, en la gran parte de las películas de Eisenstein, las iniciales sobre todo, y más que nada en Dovzhenko, digamos, y no solamente en Dovzhenko, Tierra. Claro, sí. Tierra sí, sería Dovzhenko, la película, ¿no? Sí, en Dovzhenko lo veo más claro esto que decís, sí, porque... Pero me parece que tiene que ver con una cosa lírica también, ¿no? De atribuirle a la tierra al hombre en relación con esa tierra una cosa ancestral que siempre se expresa a través de recursos poéticos. Otra vez la tierra, pero también el Aerograd, digamos, en un montón de casi todos sus cines, incluso en las películas que escribió y dirigió su esposa después de su muerte. La tierra es un lugar, la tierra propia, además, es un lugar importante al cual se vuelve para como Pastoruzú, para volverse fuerte, digamos, ¿no? Para recuperar algo de la vida. Y volver también en el sentido más estricto, desde esa primera imagen de tierra de el viejo muriéndose entre las frutas, donde en un momento se empieza a desdibujar dónde está el viejo y dónde empiezan las frutas, y es todo lo mismo, y es una metáfora para mí como de volver a la tierra, de que siempre fuiste parte de eso, y eso es interesante. En absoluta armonía, porque ese viejo es una de las muertes más hermosas de la historia del cine. La cara de paz de ese hombre. Y me parece que está bueno porque hay muchos films del comienzo del cine. Estoy pensando en este de Flirt y del Iglú, que no me sale ahora. Nanook el Esquimal. Y también, o sea, en Nanook el Esquimal la naturaleza es por ahí un antagonista también, de cierta manera. Bueno, en todo Flaherty, sí, pero en todo caso dejemos a Flaherty para el segundo bloque y ver si podemos desarrollar un poco mejor esta idea. Nos vamos al corte con Johnny Guitar. ¿Por qué con Johnny Guitar? Bueno, porque es un western, tema que claro. Es un western y me encanta. Es la música arbitraria, pero de un western. Bien, vamos entonces con este tema, el tema principal de la película Johnny Guitar de Nicolas Ray. Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside. I was always a fool for my Johnny, for the one they call Johnny Guitar. Play it again, Johnny Guitar. What if you go? What if you stay? I love you. What if you're cruel
You can be kind, I know. There was never a man like my Johnny, like the one they call Johnny Guitar. Johnny Guitar. Play it again, Johnny Guitar. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación. Segundo bloque acá en Filmoteca, y estamos con el cine y la naturaleza, y habíamos quedado en hablar sobre el amigo Robert Flaherty, que es el hombre cuya obra inspiró la palabra documental para la película Moana. Es que el sociólogo británico John Grierson, después productor, realizador, gran gestor cultural británico, inventó la palabra documental, ¿no? Y ahí efectivamente, como decía Clara antes, la naturaleza, tanto en Nanook el esquimal como después en El hombre de Arán, la naturaleza aparece como el gran antagonista, ¿no? Es decir, frente al cual el hombre tiene que esforzarse de manera tremenda para sobrevivir. Sobre todo en esas dos películas, que fueron las dos películas que comercialmente funcionaron mejor en la carrera de Flaherty, porque, claro, después de ver a Nanook combatiendo contra los rigores del frío polar, el frío ártico, Flaherty fue a filmar Moana a las islas de los mares del sur, a Bora Bora, ¿no? Se fue por ahí. Y ahí lo que descubrió, después de estar, como hacía él, con su técnica de trabajo, no sé, 2 años filmando y estudiando el lugar con sus nativos y todo, descubrió que no había ese conflicto, que la relación que tenían los lugareños con la naturaleza era totalmente armónica, ¿no? Es difícil tener problemas con la Polinesia cuando no hay, digamos, claro, metés una mano en el agua y sacás un pescado, levantás la mano y sacás una fruta. Siempre lindo clima. Claro, entonces no, en bikini. Bueno, yo la bikini no me queda mal, pero en principio, a mí también, queda tranquilo. La relación de esta gente con la naturaleza no era de antagonismo. Y entonces a Flaherty le costó mucho encontrar el drama en la historia. Y terminó decidiendo que su drama iba a ser los ritos de iniciación que los nativos se imponen. Y como conclusión la idea sería que allí donde no hay conflicto el hombre se lo inventa, ¿no? Porque son como 3-4 jornadas que los jóvenes, para ser considerados hombres, tenían que atravesar de pruebas, algunas muy dolorosas, tatuajes complejos que producían gran dolor cuando se aplicaban, en fin, una serie de cuestiones que pareciera el único momento verdaderamente dramático de su vida, porque después todo lo demás estaban realmente en el paraíso, ¿no? Flaherty no volvió a cometer ese error nunca más, y en todas sus películas posteriores siempre la relación con la naturaleza es más bien conflictiva, ¿no? Sí, está el hombre de Arán, Man of Aran, o El hombre de Arán, no sé cómo se llama en español, que también sería una película importante, pero volviendo... O Louisiana Story, con la historia del niño, sí. Que esa es la película más discutida por los ecologistas, porque en realidad es una película que le paga, no sé si la Shell, una empresa así, petrolera,
y él se mete en esta zona de pantanos. Siente al cocodrilo. Establece, claro, la relación entre un niño de ahí y el contexto natural, y lo que irrumpe en ese contexto es la torre petrolífera. El progreso. Claro, comillas, exacto. Sí. Claro. Y él lo ve como algo interesante, eso que va a pasar, ¿no? Es decir, que de alguna manera es lo que hicieron también los soviéticos en la mayor parte de su cine. Yo me acuerdo siempre de un corto tremendo que vi hace poco, porque claro, muy lejos de los conceptos ecológicos contemporáneos, y sobre todo creo que el impulso fue del estalinismo, pero siguió después. Mucho de la cosa soviética tenía que ver con aprovechar los recursos de la naturaleza, e incluso, bueno, esta cosa de crear vergeles allí donde hay desiertos, ¿no? Es un poco la narrativa israelí también, hay literalmente vergeles donde hay desiertos. Y modificar, como que el ingenio humano y la fuerza de la organización social lo consigue todo, incluso doblegar a la mismísima naturaleza. Y hay un corto que no, digamos, que hoy no se podría pasar porque no cumple con los cánones de corrección política ecológicos, que es sobre el mar y bueno, y hay escenas submarinas y qué sé yo, y los buzos se la pasan molestando a los bichos en lugar de no intervenir. O sea, es la idea contraria. Entonces, de pronto aparece una langosta, corte, y se están los buzos afuera comiéndose la langosta. Es decir, las riquezas de la tierra. Las riquezas del mar, de la tierra, claro. Y la frase final del corto es maravillosa, es el mar todavía conserva para el hombre muchos secretos, pero pronto los descubriremos todos. Es un corto fantástico. ¿Te acordás de que cómo se llamaba, no? No, pero digo, no es de nadie conocido, pero representa una forma de ver el mundo, me parece. Sí, hay todo. Yo pienso que ahí hay que revisar un poco cómo se va articulando, porque incluso no hay una relación de continuidad. Hay disputas entre Eisenstein, Dobzhenskov, Pudovkin. Digamos, hay lecturas de cómo articular la naturaleza, algo que es un poco la filosofía que daba pie a cómo pensar lo que estaba pasando, que es la idea del materialismo histórico, ¿no? O sea, y la Tierra es parte de la materia, y eso es algo muy interesante. Me acuerdo que hay una sentencia magnífica de Eisenstein, dice algo así como, está en las obras completas, dice, hay que hendir los cráneos, después reunimos los millones de ojos. Es decir, hay una manera de entender ahí, mientras que otros están pensando, no, hay que trabajar sobre una reconfiguración de las perspectivas. Ahí hay toda una disputa que es muy interesante reconstruir teóricamente y en la práctica, en las películas que hacían, ¿no? Uno ve, no sé, bueno, decíamos hace un rato el caso de Tierra, o decíamos también el caso vos decías, de Aerograd. Yo estaba pensando también en Tempestad de Asia, La Madre, y lo comparamos con cualquier película del periodo con Eisenstein, y estos problemas están en cómo incorporan la transformación de la Tierra, la transformación completa de la vida material, que es lo que está de alguna manera sucediendo allí. No, pero ahí en La Madre lo que tenés es la naturaleza como metáfora, ¿no? Es decir, sí. El deshielo y el agua que se abre paso, ¿no? Como el torrente que se abre paso a través del hielo es la revolución, es la fuerza imparable del movimiento revolucionario. Claro. Y hay una película que trabaja de manera más calma, con la misma idea, bastante poco conocida, pero que la han descubierto hace poco, que es de un hermano de Berto. Viste que tuvo dos hermanos, los dos se dedicaron al cine, pero hay uno que se quedó en la Unión Soviética con él y que fue su director de fotografía casi siempre. Yo creo que ese era Mijail, yo no estoy seguro. Kaufman, ¿no? Porque eran tres hermanos Kaufman. Y hace poco he encontrado una película de que se llama En Primavera, o Es Primavera. Sí, sí. Que es fabulosa, es una hora la película y utiliza
también utiliza la naturaleza y el cambio de estación para hablar de un cambio social. Viene la primavera, se abren las flores, se abren las ventanas también, o sea, es todo un movimiento de transformación que tiene que ver, que empieza en la naturaleza y da un poco la misma idea de que ese movimiento transformador es indetenible, no se puede detener. Sí, es en Spring es el título. En primavera, no sé en ruso cómo se dirá, pero en primavera, una película interesante. Bueno. Es primavera y estoy. Bueno, pero bueno, me parece que es palter cosa. Me parece que eso hay algo para reconstruir, si uno quisiera pensar la relación con la naturaleza. Es ahí. Y lo otro en Ford también, ¿no? Cuando uno piensa no solamente las panorámicas, sino algo que a veces no se presta atención porque es tan prepotente el plano, la panorámica, es tan extraordinaria que uno olvida de ver cómo se consideraba la relación entre la tierra y el cielo en Ford, que es algo que a mí siempre me pareció increíble, ¿no? En la profundidad de campo hay un momento en donde la figura la figura humana se pierde en una suerte de zona de intersección, porque en el gran espacio no hay una diferenciación entre el cielo y la tierra. Eso es algo que cada tanto aparece en las películas de Ford, que a mí siempre me pareció extraordinario. Pero bueno, son elementos de cómo se trabaja la representación. Algo que vos decías al inicio, porque es cierto, yo creo que no se puede obviar. En este sentido es toda una tradición de la relación entre los hombres y las mujeres en el mundo natural. Cuando vos al inicio decías lo de Terrence Malick, sobre todo en Days of Heaven, Days of Heaven, ¿no? Sí, pero en Badlands también, También, sí, es verdad. Days of Heaven es más vistosa porque la luz ahí que no me acuerdo quién era el director de fotografía que tenía, el maestro Almendros. Extraordinario lo que hace ahí. Sí, es increíble. Hay una entrevista increíble para ver en ese programa español, ¿cómo se llamaba? Donde lo entrevistaban a Yupanqui, a todo el mundo entrevistó. Hay una entrevista a Almendros donde cuenta lo que fue trabajar para esa película, es una cosa increíble, además trabajó con Romer, con medio mundo. Pero bueno, dicho esto, lo que a mí me gustaría, no sé cómo lo ves, es pasarnos un poco más hacia otros exploradores de cómo filmar la naturaleza. A mí uno de los que me parece fascinante, y que es desde el inicio, si bien él termina con esa película a los principios de los 80 o fines de los 80, no recuerdo con exactitud, que es Jory Stevens, ¿no? Que cuando filma La historia del viento. La del viento, sí. Que es una cosa increíble, ¿no? Evans es uno de los personajes para mí más llamativos de toda la historia. Empieza con la lluvia y termina con el viento. Con el viento, ¿no? Eso es hermosísimo, ¿no? Haber empezado además con el cine mudo o el cine silente, con esa película increíble sobre cómo filmar el fenómeno de la lluvia en Ámsterdam y de todas las formas posibles de qué implica la lluvia en una ciudad, en la gente, en las conductas, en el pavimento, en las ventanas, en los autos, en el cielo, en todo, ¿no? Es algo verdaderamente conmovedor en un sentido, porque uno puede justamente entender la relación de un ecosistema con la vida realmente cotidiana, pero terminar con esa locura personal que ya lo había intentado cuando filmó Valparaíso, ¿no? Había siempre un intento de filmar el viento. Hay un par de congelados en esa película donde la gente le pega el viento en su cuerpo y él congela la imagen, pero llegar a esta historia del viento, que es una de las películas para mí más emocionantes de la historia del cine, y no exagero, que es un hombre ya entrado en sus largos 80, que su verdadera pasión es ir a filmar el desierto, el viento y la espera del viento, cuando al mismo tiempo los vientos de la historia
de alguna forma también determinaron la historia del cine de Evans, que filmó todas, absolutamente todas las revueltas revolucionarias del siglo XX, ¿no? Eso es genial para mí, ¿no? Porque están las dos cosas, está la historia con mayúscula, es decir, alguien que filmó todas las revoluciones, literalmente todas, y al mismo tiempo quien filmó, quien quería filmar el viento, como si para poder filmar el viento y la lluvia tuvo que ganarse el derecho a filmarlo en tanto que filmó la historia del siglo XX. Eso es, para mí, es uno de los cineastas más increíbles que ha dado la historia del cine, ¿no? En este sentido. Y hablando de lluvia, no puedo no pensar en dos cineastas que filmaron la lluvia como nadie. Kurosawa, sin duda alguna. Uno piensa en Kameguya, no se puede creer lo que sucede con la lluvia, pero es alguien que además pensó en la naturaleza en otros términos. En ese sentido, una película tan extraña en su filmografía como Dersu Sala o Sueños, donde hay también una doble inscripción, ¿no?, de cómo pensó la naturaleza en ese momento, porque por un lado está el famoso sueño que está Scorsese como Van Gogh, donde, bueno, hay una visión estetizada de la naturaleza en función de una perspectiva de Van Gogh, pero luego está un sueño que es volcán. Una pesadilla, claro, es una pesadilla, ¿no? Es el fin de la naturaleza, ¿no? Entonces eso también está ahí. Y el otro que filmó la lluvia para mí como nadie, también La Aldea, y sobre todo en el inicio, ¿no?, que es Satyajit Ray en la trilogía de Apu. Todas las escenas de lluvia en esa primera parte de la trilogía, bueno, estoy relacionando los tres cineastas que me parece que han filmado como pocos una relación con... Muchos han filmado la lluvia, Tarkovsky, pero después vamos a hablar de él. También ha hecho de la lluvia toda una forma de filmarla, ¿no? Sí, ahí me decías el viento y me vuelvo a entrar en el surco de los revolucionarios, de los vanguardistas revolucionarios de la década del 20 en la Unión Soviética, y me acordé de Tempestad sobre Asia, ¿no? Claro, la película de Pudovkin, que termina también, así como su película anterior, La Madre, había terminado con el deshielo en tanto metáfora de la revolución indetenible, etcétera. Acá es el viento, hay una tormenta de viento, porque no hay lluvia en ese final, que se lleva puestos a los colonialistas, se lleva puestos a los árboles, todo, hay un viento como no ha habido otro en la historia del cine, se vuela todo, y termina así la película, termina con el viento arrasando todo mal, ¿no? Como para empezar de vuelta. Bueno, también en Kurosawa, en Ran, la escena final también hay un montón de viento, digamos que presagia... ¿Y te acordás el ruidito de las banderas? Como que configura todo el desastre que le está pasando a este tipo, que tomó una muy mala decisión respecto a sus hijos y su reino. Un poco, sí. el rey Lear japonés. Pero bueno, Kurosawa tiene, como dijo Roger antes, una larguísima historia de vínculo con la naturaleza, porque en todas sus películas es importante, qué sé yo, la idea de la libertad al final de La Fortaleza Oculta, que parece, uno dice así, La Fortaleza Oculta parece un libro de autoayuda, pero no, es una película de Kurosawa, de la que chorearon muchísimos, en particular George Lucas para La Guerra de las Galaxias, y la libertad final la representa la montaña, ¿no? 3 caballos corriendo por la montaña, en un plano general en Cinemascope descomunal, con una música triunfal, bueno, todo, y digamos, pero lo que importa ahí es que esas 3 personas se han escapado hacia la naturaleza, ¿no? Hacia la montaña que los cobija. Y hay una historia que no me acuerdo quién es el que primero la contó, de Kurosawa, que se va a pescar con un asistente mientras están filmando, no sé si Los 7 Samuráis. Y el asistente le dice: Sensei, no sé, ir a pescar en este momento. Sí, nos vamos a pescar. Y están pescando, pero Sensei, no tendríamos que estar, tiene que bajar la niebla del monte Fuji, porque si no, tenemos que filmar la niebla, y hasta que no baje, entonces nos vamos a pescar. Pero la productora, en fin, el tiempo que pasa, plata, se han gastado tanto hasta ahora,
que no van a dejar, digamos, me van a dejar que termine la película porque finalmente va a ser menos pérdida que si me interrumpen el rodaje, ponen a otro y la tratan de terminar de otra manera, ¿no? O sea que se fue a pescar para que bajara la niebla y el tipo la pudiera filmar como a él le parece. Son momentos de la historia del cine que no se van a dar nunca más. Porque ahora no hace falta esperar la niebla, con las consecuencias del caso, ¿no? La niebla que se filma ya no es la misma. Uh-huh. Ya no es la sí, misma. De eso tenemos que hablar para mí a fondo en el último momento del programa, ¿no? Nos vamos ahí con una de las músicas de la trilogía de Apu, ¿no? Sí, de Ravi Shankar. ¿Te acordás cuál es la que va? Primero sería ¿cómo era la traducción en español? ¿Cómo era? Pater Panchali. Sí, pero ¿cómo era en español? No sé si alguna vez tuvo algo del intrépido. Sí, algo del intrépido, algo así. Acá siempre se conoció como Pater Panchali y nadie supo nunca qué quería decir, salvo que fuese de origen indio, ¿no? Vamos entonces con la música de Ravi Shankar para esta película de Satyajit Ray.
Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Clara Albizu hacen Filmoteca, cine sin pantallas. Tercer bloque de Cine y Naturaleza. Tendríamos que haber grabado este programa, no sé, por lo menos en las Barrancas de Belgrano, qué sé yo, en algún lugar donde estemos en contacto con la tierra, el pasto, en fin, las aves. Bueno, estamos cerca de la ballena, por lo menos. Estamos cerca de la ballena, estamos cerca de una ballena, sí, pero la ballena está fuera del agua. Acá planteas hablar de Herzog, ¿no? Que obviamente, claro, para esto es fundamental. Para esto es fundamental. Sí, me parece que ahí es como, este bloque un poco es el giro más moderno, ¿no? Herzog por un lado, Antonioni por el otro, Tarkovsky. Yo añadí también, o sea, siempre queda gente afuera. Antes podríamos haber hablado. No, pero no es ninguna. A ver, si esto no lo sabe, esto aclarémoslo por si algún oyente piensa que vamos a hacer un programa exhaustivo alguna vez sobre algo. No va a suceder. No. O sea, si quieren recurrir a información exhaustiva, busquen una enciclopedia. Nosotros hablamos de lo que se nos canta. Bueno, yo añadí a alguien que es menos conocido, pero me parece fundamental en este tema, que es Peleyan. Ah, claro. Y lo añadí porque me parece que Peleyan es el que intenta filmar probablemente mejor que nadie la relación entre la Tierra con el cosmos, sin proponer en esa reunión de lo infinitamente lejano y lo infinitamente cercano una relación de orden espiritual, sino más bien una suerte de celebración de la materia que solo Peleyan puede haber filmado, ¿no? Más allá de la película Las Estaciones, estoy pensando en particular en nuestro siglo, que además creo que es el siglo, como él lo mira, como él lo entiende, en donde la salida al cielo tiene un impacto en la conciencia, y que él me parece que lo ve más allá de la confrontación de los astronautas y los cosmonautas, ¿no? Si bien obviamente lo mira. Además, siempre en Peleyan, más que lo soviético, está lo armenio, más que lo soviético. Claro, ¿no? claro. Me parece que eso es muy importante. Y esto me hace acordar, las primeras películas de Peleyan son increíbles, porque parecieran llevar adelante el dictum de Lubitsch. Lubitsch decía, alguien recién se aprende a filmar cuando se sabe filmar una montaña. En todas las primeras películas de Peleyan está lleno de planos de montaña, hasta que después aparecen la figura humana, los animales, la relación con la tierra, ¿no? Esa característica que tiene el cine soviético, que a mí es uno de los elementos más hermosos. Hoy justo estaba viendo una película a la mañana, Los kazajos de Ivens, donde está el momento donde están los movimientos con las caderas de los que trabajan, los campesinos cortando con la ¿cómo se llama este instrumento de la agricultura? Que van cortando el pasto. Lo que tiene la parca también. Sí, claro. ¿Cómo se llama? Guadaña. La guadaña. Esa es otra de las figuras hermosas del siglo XX del cine, con la relación de la figura humana con la naturaleza, es eso que está en el cine soviético, también en el cine chino. Bueno, hay una gran película de Ellen Klimov, que en realidad la había empezado su mujer y ella falleció en un accidente después de haber rodado muy poquito. La película se llama Adiós a Matiora, que es básicamente una despedida, ¿no? La larga despedida de los habitantes de una isla que va a ser inevitablemente inundada por un proyecto ahí estos que desvían el río, ¿cómo se llama? Un proyecto hidroeléctrico, digamos, ¿no? Hidráulico. Entonces la isla va a desaparecer, y entonces la mayor parte de la película es la última cosecha de los habitantes. Entonces es realmente extraordinaria la forma en la que están filmados esos campesinos, cosechando por última vez con la guadaña, pero es como si fuera de Vicente Minelli, ¿viste? Es una danza sí. Así, y que después se prolonga en una danza real, ¿no? Alguien prende una radio y baila en una especie de twist frenético, prolongando el movimiento, digamos, de la cosecha misma, ¿no? Y hay una escena ahí metida
en donde una mujer que no puede desprenderse de la isla, literalmente abraza la tierra, ¿no? Se arroja sobre la tierra y se mete las manos en la tierra, en el barro, pues no se quiere ir, ¿no? No sabe cómo poder irse, ¿no? Y después, claro, ves a dónde lo llevan, que es como si fueran, no sé, a unos edificios de departamentos socialistas bastante tristes, y decís, claro, ahí tienen razón, ¿viste? Qué sé yo, está bien el progreso y no sé qué, pero esto no hay otra vez, no hay solución, o sea, no hay uno entiende todo, pero no hay solución, digamos, no se puede evitar el sufrimiento, ¿no? Adiós a Matiora, una película extraordinaria. Sí, y es una de las últimas, ¿no? Si no recuerdo yo mal. ¿De Klimov? Era un proyecto de ella. Ella es una gran cineasta, hizo la Ascensión, yo no recuerdo el nombre de ella ahora. Bueno, siempre no sé cómo es la traducción en español. Venga y vea. Venga y vea. Que, digamos, que es la película más conocida, y esa es anterior, yo recuerdo eso. No recuerdo ahora la película, pero recuerdo eso. Formidable. Sí, pero volviendo a lo de Peleján, me parece que Nuestro siglo es una película muy importante porque es el cosmos, ¿no? Es una de las películas donde uno dice, es algo genial, porque él decía, una vez en una entrevista dijo algo así, que el pulso de la película está en el corazón, en el sonido del corazón. El ritmo de la película es el sonido del corazón, pero claro, vos ves en un momento imágenes del cosmos, una cosa increíble, y en un momento determinado suena el corazón. Entonces esa idea de porque es raro, porque en general cuando se trata de introducir la dimensión cósmica, se suele de alguna forma contrabandear ideas espirituales, que no es el caso de Peleján, ¿no? El caso de Peleján es como una celebración de la materia, ¿no? Sería como del tractor al cosmos, una cosa así. No, bueno, eso, en los documentales soviéticos de aquellos años sobre la carrera espacial, en ningún momento aparece nada místico, claro. Es todo un triunfo del hombre, ¿no? Claro, claro. Alexei Leonov sale re contento afuera a caminar por el espacio y a decir qué grandes somos, qué sé yo. Sí, no veo a Dios acá, como dicen que dijo Gagarin, cosa que no me consta. Pero cuando veo a Dios acá. Cuando el tipo baja, lo primero que dice, salvo es, bueno, yo fui al espacio y no vi a ningún Dios, así que calculo que no existe. Bueno, y dicho sea de paso, para los muchos terraplanistas que abundan, se ve redonda la Tierra, ¿eh? O sea, no hay ninguna... No. Desde bueno, allá... hay grandes partes de la literatura conspiranoica de los terraplanistas que dicen que, así como mucha gente decía que el aterrizaje en la Luna era un invento de Hollywood, dicen que todas las imágenes que conocemos del espacio son recreaciones cinematográficas trucadas. Okay. Sí. Tanto de los soviéticos como de los norteamericanos. Todo. Todos están en la mentira. Es interesante. Bueno, la verdad que no. No, pero no. Es gente que piensa, bueno, hay toda una tendencia política que va en ese sentido también, ¿no? Que gente que piensa que las cosas son verdaderas por la sola virtud de su enunciación, ¿no? Si ellos solo las dicen y ya está, y eso le confiere carácter de verdadero a un disparate total. Es fantástico. En fin. Ahora, lo que es curioso, donde sí aparece una dimensión, llamémosle, hay una suerte de espiritualidad, es en Tarkovsky, ¿no? Que es del período, y ahí sí se ve, va ganando de a poco terreno esa lectura, ¿no? Porque en la infancia de Iván quizás... No, pero es importante, Pero es importante, no, es importante la naturaleza, pero la espiritualización de la naturaleza yo creo que arranca ya hacia las últimas 3 películas, ¿no? Me parece que ya con El espejo y con Stalker, y ahí... Sí, tiene otra dimensión, ¿no? Y el sacrificio. Sí. No, el sacrificio ya directamente eso está asumido, ¿no? Literalmente asumido. Y ahí hay una lectura, ¿no? de los ciclos de la naturaleza, donde esta idea del milagro, ¿no? Que se plantea desde el inicio, de alguien que hace todos los días algo que eventualmente en esa repetición habría un momento de milagro que tiene que ver con los ciclos de la naturaleza, el hecho del árbol que estaba seco y que tiene vida. O sea, ahí está justamente la conjunción de lo espiritual de la naturaleza. Pero ahí hay toda una lectura también de devastación de la naturaleza. Y el agua, ahí, ¿no?
Bueno, el agua, la lluvia, el agua. Y es muy impresionante ver Pero yo creo que la fuerza de Tarkovsky, más allá del discurso, como el discurso ese, aparece esta dimensión espiritual, es tal la fuerza material que tienen sus imágenes, ¿no? La construcción, incluso sonora, que tienen las películas, que la naturaleza tiene un efecto tan ubicuo frente a la experiencia de recepción, que es de una de las cosas más impactantes que uno puede ver en una pantalla, ¿no? Me parece que eso es impresionante, sobre todo a mi juicio, desde el espejo, ¿no? Con el espejo y Stalker ahí empieza esta dimensión. Me parece increíble en Andrés Rublev lo que sucede, ¿no? Porque ahí ya aparece el giro hacia el final, ¿no? Bueno, acá está nuestra tradición espiritual. No, y hay una invención, en Solaris hay una invención de una otra naturaleza, ¿no? Después del principio, claro, qué sé yo, bueno, tiene que él inventa Solaris y ese lugar tiene que tener o sea, es un lugar informe, lleno de nubes, que no se sabe bien, un planeta gaseoso, no sé qué, y eso nos lleva a otro problema, ¿no? Que es cómo han inventado los realizadores, sobre todo los que han trabajado sobre la ciencia ficción, naturalezas que no son, o sea, que son imaginarias. Bueno, por ejemplo esta, o no sé, El planeta de las tormentas, que es una película soviética, que van a Venus, por ejemplo, o 2001, ¿no? 2001 claro. Tiene que inventar una forma de representar lo cósmico, que es paisaje y es otra naturaleza, ¿no? Es dar la idea de lo infinito, de distintas maneras, y qué sé yo, que no se había filmado jamás una película así, ¿no? Digamos, le podemos bajar el precio todo lo que querramos a Kubrick, a quien no le guste. Yo no soy un particular fanático de Kubrick, pero me cuesta mucho ponerme en la cabeza de alguien que haya entrado a ver 2001 en 1968. Le tiene que haber partido el mate, porque no claro. Me parece que da para hacer eventualmente algún programa sobre las imaginaciones del futuro, porque me parece que 2001, sobre todo eso, más allá de lo cósmico y todo, el trabajo de 2001 es básicamente inventarse un futuro que sea verosímil y que no sea el de los Jetsons, ponele. Que tenga peso. Además. Que tenga peso, sí. Porque uno siente todo el tiempo que lo que está en la pantalla existe realmente, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, bueno, 40 años después, muchas cosas, una inspiración constante en los diseñadores industriales de tecnología, de telefonitos y todas estas cosas que usamos, citan a gran parte de los diseños de 2001 como inspiración. Mirá. Y el trip final es un gran paisaje. ¿Qué sé yo? ¿No? Sí. Absolutamente. Indeterminado, misterioso. Pero es algo que eso volvemos otra vez hacia el otro eje, que jamás fue un eje del mal, fue el otro eje de cómo se pensó el siglo XX. Es también todo un espíritu de época. Hay allí en toda la ciencia ficción rusa un imaginario en torno al futuro, a la imaginación de un futuro, a lo que puede ser un mundo sin mundo o otro mundo, porque eso que está en Kubrick también está veamos, ¿no? Solaris tiene algo de ese universo, sin duda alguna, ¿no? Pertenece allí. Pienso en Día del Eclipse, en una película poco vista de Sokurov, que es de los 80, es toda una misma línea. Y una película reciente, Qué duro ser un dios, de Alexis German, que es una cosa fuera es devastador, ¿no? Sí. Pero es en un mundo alternativo donde, bueno, efectivamente la civilización está casi, yo diría, erradicada, y solo queda una existencia casi asociada al barro, ¿no? A lo bestial. Acá mencionás Antonioni y el desierto, sí. Por el desierto rojo, imagino. O por Zabriskie Point. O por Zabriskie Point, claro, tenés razón. Tanto Zabriskie Point como también que son desiertos hippie. Claro. Igual termina muy bien. Tiene sexo. Claro, ese es un desierto con sexo, y el desierto rojo es un desierto
sin nada. No, sin nada. En realidad, pero en el nada. desierto rojo, digamos, es un paisaje que cuando uno lo piensa en términos de esto que yo decía al principio, que es mi propia imaginación de la naturaleza, es como un opuesto, porque es un paisaje totalmente intervenido, degradado por la acción humana. Eso es, me parece, la gran intuición de Antonioni. Incluso en la aventura, es un paisaje que empieza a perder la dimensión humana, ¿no? Entonces es un paisaje donde los paisajes dejan de ser un lugar de cobijo, son un lugar de extenuación de la cultura, de extenuación del espíritu, de extenuación del humano, ¿sí? Dicho de otra forma, es una forma el paisaje es la confrontación y la constatación de la deshumanización. Una manera de ver eso es así, me parece. Y creo que el protagonismo que empieza a tener el paisaje en las películas de Antonioni es indesmentible. Además, va a generar una tradición al respecto. Uno no puede pensar esto, no puede pensar un cineasta de la talla de Tsai Ming-liang, que es un cineasta contemporáneo, sin Antonioni, porque vio este problema y Tsai me da la impresión que lo ha subsumido a otra tradición y a otro tiempo. Hay otro director importante que, claro, en realidad como su fama es más bien de fotógrafo, sus películas en general pasan de largo, ¿no? Pero hay una película de Depardieu que está también filmada en el desierto, yo quisiera recordar ahora cómo se llama, donde sí, ya sé cuál es. Aparece muy poquito ella, es solo un personaje femenino, él no aparece nunca, solo en la voz en off, y es todo ciudad y desierto, ciudad y desierto. Y es extraordinaria, y también es una película que no existiría sin Antonioni antes, que arrimó el cine hasta ese lugar. Bueno, Depardieu lo lleva un poco más lejos, pero porque tiene un talento visual particular, es decir, sabe ver, ¿no? Pero es una película, es de las pocas cosas que hizo Depardieu, así que se puede encontrar fácil. Largometraje es. Sí, no es captivo de... No. Pero bueno, ya nos vamos a acordar. Ahora después la busco y la decimos después del corte. Bueno. Nos queda Herzog, pero si te parece... Podemos arrancar el próximo bloque con Herzog y con algunas cuestiones más. Eso. Nos vamos entonces al corte con anticipando a Herzog con un tema que se llama Coyote, ¿no? Que es de la película Grizzly Man, compuesto por Richard Thompson. Was a cowboy I knew in South Texas. His face was burnt deep by the sun. Part history, part sage, part mesquite. He was there when Pancho Villa was young. And he'd tell you a tale of the old days, when the country was wild all around. Sit out under the stars of the Milky Way and listen while the coyotes howl. And they go, woo yip, woo yip, woo, woo yip, woo, woo, woo yip, woo yip, woo, woo yip, woo yip. Now the longhorns are gone, and the drovers are gone, the Comanches are gone, and the outlaws are gone, Geronimo's gone, and Sam Bass is gone, and the lion is gone, and the red wolf is gone. Well, he cursed all the roads and the old men, and he cursed the automobile. Said this is no place for an hombre like I am, in this new world of asphalt and steel.
Then he'd look off someplace in the distance at something only he could see. He'd say, all that's left now of the old days, damned old coyotes and me. And they'd go, ooh, yip, ooh, yip, ooh. Ooh, yip, ooh, ooh. Ooh, yip, ooh, yip, ooh. Ooh, yip, ooh, ooh. Now the longhorns are gone, and the drovers are gone, the Comanches are gone, the outlaws are gone, now Cointreau's gone, Stan Wanty's gone, and the lion is gone, and the red wolf is gone. One morning they searched his adobe. He disappeared without even a word. But that night as the moon crossed the mountain, one more coyote was heard. And he'd go, ooh, yip, ooh, yip, ooh. 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 Filmoteca, el cine sin pantallas. Cuarto y último bloque de esta emisión natural de Filmoteca, cine sin pantalla. Quedamos en que íbamos a hablar de Herzog, pero antes quisiera subsanar una omisión de la memoria. Empty Quarter se llama la película de Depardieu, que yo no recordaba. A veces circula como Una mujer en África, pero el título que más común es Empty Quarter. Bueno, obra maestra absoluta, recomiendo enfáticamente. Y se van a encontrar con un desierto filmado como nadie. Y alguien que ha filmado la naturaleza como nadie, de distintas maneras, ¿no? Porque uno piensa la filmografía de Herzog, además de ser profusa y muy cambiante, ¿no? Es alguien que ha filmado cosas tan distintas entre sí, pero que siempre ha tenido, me parece, una inquietud sobre el mundo de la naturaleza. Alguien que decía que para poder filmar, más que ir a la universidad a estudiar cine, había que caminar, y sus caminos, su forma de caminar era caminar en la naturaleza, ¿no? Creo que hay toda una tradición peripatética, diría yo, ¿no? De los caminantes, de aquellos que sienten, no sé, pienso en la literatura, en Robert Walser en particular, ¿no? El hecho de caminar como una situación óptica muy particular y en el mundo de la naturaleza además. Y esto Herzog me parece que ha sido, cuando uno ve no solamente La conquista del inútil, sino El camino sobre hielo, era el título del libro, no me acuerdo ahora, que está en la editorial acá de Gonzalo Castro, que es un hermosísimo texto para introducirse del propio Herzog a este universo en el que estamos tratando de entender. Pero uno piensa así de la nada, ¿no? Signos de vida, ¿no? Para empezar, Fata Morgana, sí. ¿No? Aguirre, La ira de Dios desde ya, Fiscaraldo, Corazón de cristal, nunca la sé pronunciar, La Sufriego, no sé cómo se llama. No, y la del cura volador. Hay una de el corto. Sí, el corto. El corto ese y después el éxtasis. No, sí, pero hay una de unos curas voladores también, que es un corto de él. Y después está el éxtasis del tallador de madera, ¿no? Claro. Que es extraordinario, el tipo que hace los saltos en esquí,
que es una película de montaña esa, ¿no? Es decir, Es una película de básicamente, es una montaña. película de montaña al uso Herzog. Pero en todas, Todas. la que va al borde del volcán, No, bueno, ese es el de Sufrier. claro. Pero incluso las recientes, ¿no? Uno piensa la gran... Al polo. The Wild Blue Yonder, Encuentros en el fin del mundo. Incluso la de Bad Lieutenant, ¿no? La reversión que él hizo de Ferrara tiene una cosa con el mundo de los cocodrilos. Eso una no lo he rareza. visto. Pero sí la que hizo acá, que le pegaron mucho, Grito de Piedra, es una película sobre el... Sí. Es otra película de montaña, ¿no? También es una película de alpinistas que suben el cerro supuestamente ¿cómo es? Inescalable. Sí. No, e incluso recientemente las El películas Cerro que hizo, Torre. El Cerro Torre, sí. Y recientemente en el Into the Inferno, ¿no? Que es la película sobre los volcanes, que es una cosa también increíble. O sea, siempre ha tenido esta relación. Ahora, la gran pregunta es esa especie de como si siempre hubiera estado atraído por lo ilimitado de la naturaleza, pero al mismo tiempo reconociendo que hay siempre un límite en la naturaleza. Me parece que eso fue una de las cosas más extraordinarias de cómo Herzog se ha adentrado a filmar la vasta experiencia del mundo natural, ¿no? Y lo otro que alguna vez me acuerdo lo escuché a él decir, ir a filmar lo que todavía no tiene una imagen. Me parece que eso es un poco también Claro, lo excepcional, ¿no? Lo excepcional. Claro, lo que nadie todavía ha tenido una imagen, entonces ahí va Herzog detrás de eso, ¿no? Y la relación nuevamente entre, una vez más, ¿no? Entre la figura humana y la inmensidad de los paisajes, o algo del paisaje que en vez de ser el lugar de lo bello, es el lugar o lo sublime, como se entiende comúnmente, es el lugar también en donde se puede sentir o presentir la fragilidad de nuestra especie, ¿no? Porque son los volcanes, la los selva. la selva. Bueno, ¿no? en O las sea, selvas, aparte de Aguirre, él hace un documental en los 90 sobre una tragedia de un avión que se cae en el medio de la jungla, como por acción de un rayo. ¿Cómo? No, sí. Que no sé cómo se tradujo, yo la conozco como Wings of Hope, porque así la bajé en su momento. Y nada, te habla de esto de la fragilidad de lo humano, de lo pequeños que somos en torno de la naturaleza, y nada, el paisaje también que recibe a la niña que protagoniza la película, ya convertida en mujer, es muy parecido al de Aguirre, y también muestra cuál es el desafío de esa chica para mantenerse viva en esas condiciones. Y no sé, no es otro caso donde la naturaleza es un actor que se oponga a la acción humana, un poco sí, un poco no, porque también ella se sabe desenvolver en ese ambiente, es lo que muestra Herzog, y la naturaleza misma le permite sobrevivir después de haberle dado el vapuleo inicial de tirarla de un avión. Pero sí. Lo que él hace en The Wild Blue Yonder, La salvaje lejanía sur, es una de las últimas grandes películas de Herzog, donde pone a un demente que dice venir de otro planeta a contar qué es lo que sucedió, y en realidad la historia es nuestra historia, donde emplea material de la NASA filmado por astronautas y materiales que están en la Antártida bajo zonas acuáticas de la Antártida, que funcionan algo así como si fuera otro planeta en la reutilización que él hace desde el punto de vista de la ficción. Y lo que sucede es genial porque de alguna forma es una civilización exhausta, la nuestra. Brad Dourif es el extraterrestre que mira a cámara y cuenta cómo fue todo. Es una película que, a mi juicio, es la que reúne el Herzog de siempre, ¿no? Del pasado, del presente, y se siente un poco digamos, una especie, la nuestra, que no ha sabido
cómo convivir con esto que llamamos la naturaleza, que a mí al menos me remite a una fase ya tardía de cómo se empiezan a filmar la naturaleza. Yo lo había puesto en el guión, ¿no? Una película que fue muy, muy importante en su momento, que fue Koyaanisqatsi, y a mí me gustaba trabajar, digamos, plantear la idea de Koyaanisqatsi a Avatar, ¿no? Porque en Koyaanisqatsi es la percepción de un mundo natural que habrá de ser devastado o que empieza a devastarse, frente a Avatar, que directamente la naturaleza no se filma, se inventa digitalmente. Claro, bueno, es un poco la prolongación de lo que decíamos antes en las otras películas de ciencia ficción, ¿no? Se inventa un planeta nuevo con los resultados que están a la vista. Sí, qué sé yo, hay varias, ¿no? Porque está Koyaanisqatsi, Powakatsi, y hay una más, Katsi, que no me acuerdo cómo Katsi se dirá. Pero y hay un par de películas que son hasta subsidiarias de esas, Samsara, me acuerdo, que andan medio por la misma zona. Sí. Lo más interesante me parece que tienen esas películas es el uso del cine, del elemento tiempo del cine para acercarnos a otra percepción de la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza, el tiempo es fundamental y obviamente no lo podemos percibir. Es como, y en estas películas algo de eso aparece, y a mí la primera me había impresionado bastante, la verdad, debo reconocer. La Koyaanisqatsi, que fue la primera, con música de Philip Glass y que bueno, fue un clásico. Me ayudó verla con Philip Glass tocando en vivo en el ópera, haciendo toda la banda de sonido a la par de la película, ¿no? O sea, como toda la banda de sonido es música, el tipo con una orquesta vino y hizo toda la banda de sonido de la película, que la pasaron muda en el ópera, y fue bastante impresionante, tengo que confesar, ¿no? O sea, es una de esas películas que está pensada para la gran pantalla, que ya no existe más, porque incluso cuando vas al cine ya no es más la gran pantalla. Totalmente. Yo recuerdo haberla visto en la calle en Corrientes, en los cines que cuando los cines eran gigantes en Corrientes, ¿no? Cuando se hicieron una suerte de pseudo multiplex o partido en 3, no sé cómo han quedado. Claro, que para que sea grande la pantalla te tenés que sentar en la fila 2. Claro, no hay otra opción. Yo recuerdo lo monumental que era ver la Koyaanisqatsi, era una experiencia increíble, ¿no? Porque justamente lo que vos decías, en algunas ocasiones los ralentis o la aceleración de los planos llevaba a ver fenómenos de transformación de la naturaleza de una manera que nunca habíamos visto, y menos en esa dimensión, y bajo un concepto que no fuera estrictamente científico, sino una suerte de estética de la catástrofe, porque en última instancia Koyaanisqatsi planteaba un poco esto, ¿no? Sí, a mí en este plan, y aunque vos pediste explícitamente que dejemos a los animales afuera, me gustaría reivindicar la figura. No es que haga falta reivindicarlo, porque creo que todos lo queremos, pero creo que un tipo que ha sido fundamental en cómo pensar esta relación entre el cine y la naturaleza es el Capitán Cousteau. Lo más grande. Que digamos, ídolo de mi infancia y adolescencia, y yo la verdad que no entiendo cómo es que yo no tengo un gorrito como el del Capitán Cousteau, que sea para evocarlo desde ahí, ¿no? Tiene varias películas, desde El mundo del silencio, que hizo con Louis Malle, hasta las últimas que hizo, que ya no las hizo él, las hizo su hijo, que se mató incluso haciendo una de estas cosas. Es verdad, los animales tienen una presencia inevitable, porque él fue el que inventó la forma de liberar a los buzos de todo el equipo, la parafernalia con la que hasta ese momento se metían abajo del agua, por la invención de la válvula para respirar con los tanques de oxígeno y qué sé yo. Pero así como Herzog le reconoce a la NASA su visión poética al usar el material que la NASA le proporciona, me parece que hay que reconocerle a Cousteau que adquirió como cineasta un carácter poético también, una forma de aproximarse a lo natural, que evidentemente tenía que ver con su filosofía personal frente a la vida, que yo creo que tiene mucho de poesía. Se filma como si fuera otro mundo aparte abajo del agua. Sí, y es abajo del agua, y también la que hizo, hay una que se llama Viaje al fin del mundo, que no es tanto abajo del agua como la Antártida. Yo debo admitir que no vi ninguna porque le tengo fobia a los peces. ¿En serio? Esto es para el psicólogo, no para la radio. Sí, les tengo miedo hasta a Nemo.
Así que cuando Roger puso la regla de no animales, yo dije, bien, zafamos de Fantástico, Cousteau. acá podemos... no, yo no O puedo, sea no que puedo. nunca la vamos a poder invitar ahí al restaurante cuando terminemos de filmar. No, No sé, yo con comer peces, no por tengo ahí ningún pescado, problema. Claro. Ah, ok. Está muy bien. No Pero son quería- películas, aparte series, hizo muchas series de televisión. Vos hablaste antes de Cameron, y para mí es un chorro Cameron, y de los muchos lugares en donde afanó. Bueno, pues yo creía, por ejemplo, que lo poco que tenía de original Titanic era la idea esta de la anciana a la que llevan en el barco para que pueda ver cómo se descubren los restos del naufragio del Titanic en donde ella ha viajado cuando joven, etcétera. Bueno, resulta que eso ya lo había hecho Cousteau en un capítulo de una serie suya. Yo no sabía, me enteré hace poco. Viste que el Titanic es uno de 3 grandes barcos. Está el Britannic y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, pero tiene un nombre así también, heroico. No me acuerdo si no era el Lusitania o algo así. No, el Lusitania es otro barco que se hundió de otra forma. No, pero hay 3 barcos gemelos. El Titanic es uno, el más lujoso, pero la estructura de los 3 barcos es idéntica. El otro es el Britannic y el otro, no sé si Olympique, ¿viste? Una cosa así es. Una cosa monumental. Se hundieron los 3 en distintos momentos. Y en la Primera Guerra Mundial se hundió uno en el mar Egeo. Bueno, ese lo encuentra Cousteau. Y no solo lo encuentra, sino que lleva a una inglesa muy viejita, que tiene, no sé, 80 y pico en la película. 84 como en la película. No, en la película, en Titanic es Habían mayor. pasado ¿no? 84 Habían años, pasado, sí. con lo cual ella tiene casi 100. Pero acá también traen una mujer que tiene 88 años, una cosa así, una inglesa. Almuerza con ella, qué sé yo, la presenta al público, no sé qué, después la mete en un batiscafo y la manda al fondo del mar para que vea el barco del que ella sobrevivió. Es fantástico. La vieja chocha sale re contenta, ¿viste? Como que, claro, hace como un engancha con una parte de su vida que fue súper traumática, ¿no? Bueno, una idea genial, y resulta que este chorro va y se la afana. Ponerle un agradecimiento al final, ¿no? Gracias al capitán, qué sé yo, no sé. No hubo un intercambio dinerario ahí, nada. Nada, pobre Cousteau, o sea, siempre Igual me postergado. parece que está bien, más allá de este choreo de, bueno, que vas a esperar de un burro más que una patada, pero me parece que hay que mirar un poco cuando uno piensa en films con animales y qué sé yo, de la escuela que hacen los documentales, sobre todo, o sea, como los documentales de los 90 y los 2000, que es la explosión de los documentales de naturaleza, qué sacan del cine y a su vez qué saca el cine posterior de ellos. Y me parece que este de Cousteau es un ejemplo, pero por ejemplo, cuando antes hablábamos del espacio, sí. El espacio se muestra de determinada manera en, no sé, en las series de Cosmos, en las dos. Claro. De una manera que es cómo los cineastas imaginaron el espacio primero o filmaron el espacio primero. Sí, porque es muy fácil sacarlo de ahí, porque el espectador ya tiene un imaginario, ¿no? Claro, uno como espectador necesita esas referencias de algo que previamente conoce cuando le van a explicar algo, en el caso del espacio, una inmensidad inabarcable y muy difícil de contar. Claro. Bueno, estamos como para las rondas de recomendaciones, porque ya se nos está cayendo el reloj encima. Ronda de recomendaciones pertinentes, Roger. ¿Qué recomendarías? Bueno, voy a recomendar para mí algo que no nos quedó afuera, pero no lo puedo no nombrar, que es uno de los grandes cineastas de Argentina, lo hemos tenido ya en el programa, es Gustavo Fontán, y creo que Fontán es alguien que también se ha ocupado de filmar ciertos ecosistemas, en particular los ecosistemas que están definidos por la situación de cercanía con los ríos. Y hay una película que es La orilla que se abisma, la película que él se acerca a la experiencia de Juan L. Ortiz, que pensó y escribió y sintió y hizo una traducción única entre la palabra y el verso y la percepción del mundo natural que Fontán supo muy bien llevar al cine. Y en vez de hacer lo que las personas que frecuentan las salas de odontología, donde siempre hay algún póster con alguna inscripción poética de segunda categoría, con una imagen del sol, en vez de filmar eso, hizo una película sobre la naturaleza, donde la naturaleza se ve como si fuera una acuarela.
¿no? O sea, nunca hay siempre la naturaleza se ve borrosamente, pero lo misterioso y lo paradójico es porque se ve de esa manera, se ve la naturaleza. Y me parece que es extraordinario lo que él hace ahí, en La orilla que se abisma, película de Gustavo Fontana. Clara, ¿tu película pertinente? Mi película pertinente es una película de este año de Diego Mondaca que se llama Chaco. Y es una historia de la guerra del Paraguay, del Chaco, entre Paraguay y Bolivia, y un batallón de soldados bolivianos de diferentes pueblos originarios, hasta el Quechua, hasta la Aymara además, con un jefe de batallón que era un alemán que en ese momento, como sabemos, las potencias intervinieron y los modelos prusianos de ejército eran como lo admirable, y muchos de esas personas venían a entrenar tropas en Sudamérica a países como los nuestros, metidos en guerras intestinas. Es el caso de la guerra del Chaco, y estos personajes es muy interesante, y además la selva, la jungla, digamos, chaqueña, las noches chaqueñas se ven de una manera que es impresionante, muy especial, y además te da también para pensar la intervención humana que significa en la naturaleza el desarrollo de una guerra, porque esta, como otras películas bélicas, es una película antibélica. Y la unidad entre las personas y el paisaje frente a lo extranjero de esta figura del militar alemán que viene a entrenarnos. Bien. Yo tengo varias recomendaciones. Se me fueron ocurriendo a medida las fui anotando. Cándido López, la gran película de José Luis García, que va a buscar los rastros los rastros contemporáneos de las pinturas de Cándido López, en los lugares que mayormente son de la naturaleza hoy en día, y en donde han transcurrido, batallas terribles, ¿no? Es decir, José Luis García además es director de fotografía y sabe mirar, como suele pasar con estos tipos. Pero también querría recomendar, si me permiten, dos películas del maestro John Boorman, que también tenía una capacidad para mirar extraordinaria y una gran sensualidad para filmar lo natural. Una, La selva esmeralda, que es una película que hizo en el Amazonas, que es medio delirante, se le escapa. Es un delirio, se le escapa por un costado la película, qué sé yo, pero muy pocos han filmado la selva como él. Y la otra es una obra maestra total, en donde también la selva es importante, que es Infierno en el Pacífico, la película con solo dos actores, Lee Marvin y Toshiro Mifune, prolongando a lo individual la guerra mundial, ¿no? En una selva, en un pedacito de territorio abandonado y olvidado, ¿no? Obra maestra absoluta. Si no la vieron, búsquenla porque es extraordinaria. Ronda de recomendaciones arbitrarias. Roger. En la ronda de recomendaciones arbitrarias voy a volver a lo no arbitrario, voy a volver hacia la naturaleza en este caso, porque nos quedó afuera, pero hay una película increíble de James Benning que se llama Stemple Pass, en donde son literalmente 4 planos de 30 minutos cada uno sobre una cabina. La cabina, en un primer momento, por los textos que se empiezan a escuchar de pronto, después de un largo tiempo, parecieran ser de Henry Thoreau, pero termina siendo de Luma Bomber, lo cual transforma la experiencia en una experiencia siniestra, pero que pone en juego nuestras ideas de la naturaleza, por un lado, y nuestras ideas de la cultura, por el otro. Un gran naturalista, el compañero Una Bomber. Sí, pues claro. Entonces pone en juego ahí aparece lo que al inicio habíamos hablado, ¿no? La zona reaccionaria, ¿no? Ahí hay una cosa misteriosa para ver. O sea, así como Thoreau tiene algo liberador o emancipador, o no quiero usar la palabra que hoy se utiliza para decir cosas que no son, pero la realidad es que Thoreau era un gran libertario. Para que hoy ser libertario es otra cosa. Es otra cosa, es una especie de lamentación humana. Ya nos sacaron la palabra radical, porque nos la sacaron. Ahora vos decís radical y no quiere decir que algo es radical. Como sí quiere decir en Uruguay, por ejemplo, donde todavía no quedó contaminado. Bueno, ahora nos sacaron la palabra libertario también. Te la sacó Alem, se fue hace 10.000 años también. Bueno, pero en ese momento hasta te diría que tenía algún sentido. Sí. Después lo fue perdiendo, ¿no? Que justamente lo radical hoy no sea radical es terrible.
una contradicción de términos, dialéctica sobre la cual se construye toda la posición política argentina, ¿no? Es notable, porque todo el tiempo estar en ese asunto de soy pero no soy. Bueno, tu recomendación arbitraria, Clara. Mi recomendación arbitraria, ¿ustedes tienen películas de confort, películas a las que vuelven Sí. en situaciones? Sí, bueno, sí, Cantando bajo la lluvia. ¿En serio? Sí. La mía es, lo más. es más nueva, es de 2010 y en realidad primero era una miniserie y es Carlos de Olivera Sayas, Ajá. que me encanta, que es una de esas películas que cuando la veo en cualquier plataforma que esté le pongo play, que si la pasan en la tele la paro, y es una historia épica, bastante ficcionada, sobre Carlos el Chacal, un legendario terrorista de izquierda de los años 70, miembro de la Organización para la Liberación Palestina, que está vivo y a quien no le gusta la fábula que armó Sayas con elementos reales de su vida, mezclándolos con algunos tintes de novela, que por supuesto son lo que más me gusta de la película y de la historia. Es una película muy rápida, muy dinámica, es una película de acción la recomiendo hoy. Bueno, Es buenísimo. Es lo más la película de Sayas. Es muy entretenida. o sí. sea que es una recomendación sostenida o No, secundada por Roger Cosa también. Pero yo también, las dos que vos dijiste antes de Borman, a todo nada voy con Borman. Incluso la selva de Borman. Y Bueno. Excalibur. Excalibur también, pero la naturaleza ahí es un poco más difusa, me parece. Que No, ahí es es otra historia, es otra historia. No, mi recomendación arbitraria es La novicia rebelde, porque mi primera imagen de la montaña es Julie Andrews, que viene corriendo y se pone a cantar Saranay. Bueno, y desde ahí en adelante la montaña para mí es eso, que después hay que además atravesarla con una banda de pibes, ¿no? Así que yo recomiendo para quien no la vio, que no creo que exista sobre la faz de la tierra alguien que no la vio o que no escuchó el disco, pero por las dudas, La novicia rebelde de Robert Wise. Nos vamos con Philip Glass. ¿Cómo pasamos de Roger y Hammerstein a Philip Glass? Por el tema, uno de los temas, ¿no? De la película Koyaanisqatsi. Koyaanisqatsi. Chau, nos vemos.
fue una producción del Ministerio de Cultura.